Si nosotros vimos cosas buenas en Dios, Él va a seguir haciendo cosas buenas en nuestras vidas. En tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Hay veces que cuando decimos la gloria postrera será mayor que la primera, creemos que vamos de gloria en gloria, como está escrito. Pero eso no quiere decir que la gloria primera fuese mala, sino que Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que levante su mano conmigo en esta tarde y diga: yo estoy en victoria. Mi familia está en victoria. Mi matrimonio está en victoria. Mi economía está en victoria. Mis hijos están en victoria. Tus nietos, si los tienes, están en victoria. Vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha prometido y lo creemos a través de su palabra. ¿Sí o no? A ver. Bien. Hoy el tema que entra dentro de Camino a la Excelencia se titula: Dios nos levanta de los fracasos, pero no de las excusas. Ya conmigo, las excusas son malas. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 26: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Y dice otra versión, en la versión PDT, dice: nunca emplees a un perezoso, porque te irritará como el vinagre irrita la boca, o el humo irrita los ojos. ¿Verdad? Según lo que acabamos de leer, dice que el perezoso te irrita o te enfada. ¿Pero qué es un perezoso? Vamos a leer según la Academia o el Diccionario de la Lengua Española. Una persona perezosa es alguien negligente, descuidada, floja en hacer lo que debe o necesita de ejecutar. Eso es lo que se define sobre una persona que perezosa. ¿Verdad? Ahora, nadie quiere trabajar con alguien así. Por ejemplo, tú si fueras empresario, ¿verdad? Tú si fueses empresario, no contratarías a alguien perezoso. ¿Por qué? Porque no te va a producir para tu empresa. ¿Sí o no? Por más que a veces nosotros queremos ayudar a alguien así, debemos de tomar en cuenta que para realizar tareas, estas personas que tienen este tipo de características no tienen voluntad para hacerlo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de ser perezosos. Debemos de ser gente activa. ¿Sí o no? Hay un caso se llama Marion Davis y Charlie White, que eran dos grandes patinadores estadounidenses. Dice que en una de sus rutinas más famosas pudieron hilar 4 minutos y medio sin ningún error. Tengo aquí los datos. Y para lograr este hito histórico en el patinaje sobre hielo, debieron entrenar más de 29.000 horas. Eso, 29.000 horas. Dios mío, yo cuando vi esta estadística digo, qué montón de horas, 29.000 horas. Y de formar equipos 17 años juntos en 75 competencias diferentes. O sea, la excelencia no es una casualidad, la excelencia es un hábito diario. Nosotros como seres humanos quizás no aprendimos a ser excelentes. Dios sí es excelente, pero nosotros vamos como camino a la excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos imperfectos, cometemos fallos, cometemos errores, nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos. Pero como hemos dicho en el título, Dios te puede levantar del fracaso, pero no de las excusas. Dios prefiere a alguien fracasado, que sí lo puede levantar, pero a alguien que se excusa es alguien escurridizo, que quiere evadirse de su responsabilidad. ¿Sí o no? Amén. Se le está dando vuelta el helicóptero, ¿no? El Pegasus. Entonces a Dios no le agradan las excusas. Mira, dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces no tenemos excusas para decir que no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nos lo presentaron, nosotros tenemos la responsabilidad de tener una comunión con Él diaria. Entonces no podemos excusarnos de decir yo no conozco a Dios. No, tú tienes y yo tenemos por su gracia el acceso directo a entrar por los atrios con acción de gracia en su presencia. Ustedes recuerdan que en el antiguo pacto, lo que se conoce como antiguo pacto, Torá o Tanakh, tenían el sumo sacerdote, tenía el lugar santísimo y solamente podía entrar el sumo sacerdote.
pero a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da acceso para poder todos, cada uno de los que estamos aquí, entrar a través del Espíritu Santo a su presencia. O sea que ahora no hay un lugar santísimo físico en sí, sino que como tú fuiste constituido templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo cual tú ahora, ¿qué tienes? Al Espíritu Santo dentro de ti. Y donde tú vayas, ¿qué pasa? Él va contigo. Ya conmigo, donde yo voy, Él va conmigo. ¿Sí o no? Amén. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Qué pregunta más sencilla pero más profunda a la vez. Esto nos habla de identidad. ¿Quién somos y de dónde venimos? No venimos del mono. Con respecto a la teoría, ¿no? Que venimos del mono, no venimos. Aunque algunos tenemos cara de mono, pero no venimos del mono. Jueces capítulo 6, versículo 15 al 18, dice: Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, hablaba de números, madianitas, varios, pero dice aquí: lo derrotarás como un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Dios respondió: Yo esperaré hasta que tú vuelvas. O sea, aquí estamos viendo una historia de que Dios le está hablando a alguien llamado Gedeón. Y él dice que tenía miedo, pero Dios lo llama valiente. Miren la historia. Él dice que tenía miedo, pero Dios lo llama valiente. Porque Dios no te llama conforme las emociones que nosotros tenemos. Dios te llama por la identidad donde Él ya te la dio. Ay, gracias por su entusiasmo. Dios no te llama por lo que tú estás sintiendo ahora. Dios te llama por la identidad que Él ya te dio desde la eternidad. Entonces tú ahora puedes estar sintiendo, no sé, quizás miedo, temor, duda, cualquier tipo de cosa, pero Dios no te está viendo con esos miedos, con esas dudas o con cualquier cosa negativa que pueda haber en tu entorno. Dios te está viendo con la identidad que Él ya te dio desde la eternidad. Y Dios nos llama valientes. Así que dígale al que tiene al lado: tú eres un valiente. Entonces a veces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Que tomamos como excusa nuestro lugar de origen. Yo no estudié, yo no aprendí, yo no crecí, yo no tengo dinero, yo nací de una familia humilde. Pero Dios no te está mirando por donde tú vengas, ni donde tú naciste, ni de qué lugar tú vengas, ni tu cuenta. Dios te está mirando por tu corazón. Dios te está mirando por la identidad que Él ya te dio. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces a veces nosotros, los humanos, somos muy dados a la excusa. Pero Dios te llama por la identidad que Él ya te dio. Amén. Gedeón le dijo a Dios: mi familia es pobre y yo soy el menor. Parecían excusas válidas, ¿verdad? Para no ir a la batalla y quedarse escondido. Pero el Señor no le prestó atención. Y esto me enseña algo: que cuando nosotros ponemos excusa a Dios, Dios no nos presta atención. Pero sin embargo, aunque a ti el entorno te esté afectando, quizás con dudas, con miedo, con temores, con cualquier historia, pero tú dentro de ti confías en la palabra que Dios te dio, Él va a estar contigo. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces Dios nos recordó que lo acompañaría y que Él tenía un plan para su vida y para su pueblo. Diga conmigo: Dios tiene un plan para mí. Y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Entonces cuando Gedeón vio de que Dios lo acompañaba, dejó de excusarse de su origen y se dio cuenta que tenía algo que ofrecer. Dígale al que tiene al lado: ¿qué tienes que ofrecer? Miren, todos tenemos algo que ofrecer. Todos. Porque Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas dar. Amén. Todos tenemos algo que ofrecer. Uno un servicio, otro amor, otro un abrazo, otro una pedrada, otro no sé, cualquier cosa, pero todo el mundo tiene algo que ofrecer. ¿Sí o no? Entonces cuando soltamos las excusas,
estamos listos para experimentar la victoria que Dios quiere dar. Ya conmigo, hoy es un buen día para soltar las excusas y para agarrarme a la victoria que Dios me dio. ¿A ver? Entonces hay supuestas limitaciones dentro de nosotros. Y si vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 10 al 17, libro de Éxodo, a María le gusta mucho eso, hace poco lo leyó, me están compartiendo del libro de Éxodo. Dice la historia de Moisés, ¿no? Y habla. Entonces dijo Moisés a Dios: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Dios le respondió: Moisés, ¿quién te ha dado la boca? ¿Quién le ha dado la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, y al sordo, y al que ve, y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. Mira lo que dice: yo estaré con tu boca. O sea, ahí quita el yo estaré contigo y está diciendo yo estaré con tu boca. ¿Por qué? Porque donde tú crees que no puede ser utilizado, ahí es donde Dios se va a manifestar para utilizarte. ¿Amén? Dice la palabra, sigue diciendo: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y yo soy Dios. Ahora pues ve, te enseñaré lo que hay que hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, y te ruego por medio del que me debes enviar. Y entonces Dios se enfadó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y vete, y se alegrará tu corazón, y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti el pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señal. Miren, hoy Dios hablaba algo en mi corazón mientras oraba, y hablaba sobre esto, que Dios le estaba diciendo a Moisés: ve, y Moisés le decía: ¿en el nombre de quién? Primeramente Moisés pone una excusa: yo no sé hablar, yo soy torpe, yo soy tardo en palabras. Pero después dice: ¿en el nombre de quién? Y el Señor le dice: en el nombre de algo, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? A ver, ayúdenme. ¿Qué más nombre hay? Yahvé, ¿qué más? Yo soy, ¿qué más? Yeshua, ¿qué más? Elohim, ¿qué más? ¿Qué más nombres hay por ahí? Hashem, ¿qué más? Ayuda. Hay varios nombres, ¿no? De Dios, ¿no? Emanuel. Pero pues Dios no tiene nombre. Porque yo soy no es un nombre, es una atribución a algo. Y el Señor dice en la palabra: mi nombre es Yud-Hei Bar-Hei, yo soy. O en otras palabras está diciendo: es el atributo de lo que yo soy, pero no tengo nombre. ¿Saben por qué en realidad los nombres son puestos por hombres, pero en realidad Dios no tiene nombre? Porque en el momento que tú le pones un nombre lo limita. Dios tiene atributos que se pueden representar con nombres para entender parabólicamente algo. Pero cuando Dios le está diciendo a Moisés: ¿en el nombre de quién? Moisés le está diciendo a Dios: ¿en el nombre de quién? Y Dios le está diciendo: en el nombre del yo soy. ¿Por qué le está implementando Dios a Moisés yo soy? Porque para que Moisés hablara tenía que creer también en quién era Dios, pero quién era él en Dios. Y sabe el problema hoy día de mucha gente que pueden creer en Dios, pero a veces nos falta la identidad de quién eres tú en Dios. Entonces Dios le está diciendo a Moisés: yo soy, yo soy. Y Moisés está escuchando: yo soy, yo soy. Moisés dice antes: soy tardo en palabras, soy torpe para hablar. Pero Dios le está diciendo: yo soy, yo soy. Lo cual le está diciendo ahora: tú no eres torpe para hablar, tú no eres perezoso, tú no puedes ser exclusivo, tú tienes que tener una identidad exclusiva de que tú eres lo que yo digo que tú eres, no lo que tú crees que tú eres. Pues hay veces que nosotros creemos algo, pero Dios está mirando todo lo contrario de ti. Y es lo mismo que le pasó a Gedeón. Gedeón dice que estaba con miedo, pero Dios le estaba diciendo: valiente. Moisés dice: soy torpe para hablar, pero le está diciendo: ve a liberar a mi pueblo. O sea que no es lo que nosotros sintamos, es lo que Dios dice de ti. ¿Está conmigo? Entonces ninguna excusa es válida para desobedecer una instrucción de Dios. La Biblia dice de que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios
Dios no cambia. ¿Verdad que no? Pero sí sus instrucciones. Dios es el mismo, pero las instrucciones sí cambian. Moisés ponía como excusa su limitación en el habla, pero él, o Dios, no aceptó la excusa de Moisés. Y es que Dios no acepta nuestras excusas. Dios prefiere levantarte de un fracaso antes que de alguna excusa. ¿Verdad? Si tenemos un Dios que se fortalece en nuestras debilidades, no hay limitación que Dios no pueda romper en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Él se manifiesta o se fortalece en nuestras debilidades. Por eso dice la Biblia también, diga al débil, fuerte soy. Ya conmigo hoy, si hay debilidad en mi vida, Dios trae fortaleza. Ya conmigo, si yo me creo débil, en Dios soy fuerte. Ahora, las personas, o otro título es las personas a quien culpamos. Y para eso quiero leerte una historia en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 13. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente vino y me engañó y comí. Todo en la humanidad empezó por una excusa. Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera. Y escuche esto. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva hubiesen reconocido su error en vez de excusarse? Lo mismo la historia hubiese cambiado. ¿Verdad? Lo mismo la historia hubiera cambiado. Pero ellos no reconocieron su error. Ellos siguieron excusándose. En vez de acusadores, hubieran sido responsables de sus actos. Dios no nos llamó a nosotros para acusar, Dios nos llamó para hacernos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? De aceptar las responsabilidades y de ser transformados. Claro que Adán y Eva cometieron un error, ¿sí o no? Pero lo que le apartó del paraíso o del Edén fue la excusa. O sea que cuando Él dice, la mujer que tú me diste, está culpando también a Dios. Escuche esta profundidad. Cuando Adán le está diciendo a Dios, la mujer que tú me diste, le está diciendo, tú tuviste la culpa también porque tú me la diste. Y eso, por eso Adán murió. Eso es profundo, culpar a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Hoy en día la sociedad, la gente, por lo que le pasa, quizás culpan a Dios. Pero Dios no tiene la culpa. No sabemos por qué nos pasan las cosas. Desgraciadamente hay niños que se mueren, seres queridos que se nos van de una enfermedad, cosas que nos pasan en la vida. Pero Dios no tiene la culpa. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Entonces a veces la gente culpa a Dios. Ay, yo escuché una vez un testimonio y me dijo uno, yo estoy enfadado con Dios. ¿Por qué? Porque mi hermano tuvo un accidente de tráfico y se mató en un accidente de tráfico. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se salió de la carretera? ¿Cómo fue? Dice, no, iba borracho y se salió de la carretera. Entonces Dios tiene la culpa de que tu hermano fuera borracho. Son responsabilidades que nosotros tenemos que acatar, pero Dios no tiene la culpa. Entonces ahí pude estar un poco compartiéndole y predicándole y diciéndole, mire, Dios no tiene la culpa. Porque a veces nuestras actitudes hacemos que o queremos culpabilizar a alguien, pero no tomamos la responsabilidad de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces Dios nos puede levantar de una derrota, pero no de una excusa. Juan capítulo 15, versículo 22 dice,
Si yo hubiera venido y si le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces no podemos excusar nuestros pecados con la ignorancia, debido a que Jesús ya presentó su cuerpo, su vida, ¿para qué? Para limpiarnos por medio de su sangre. Entonces, ahora mismo tenemos una victoria poderosa y tremenda sobre nuestras vidas, y es que Jesucristo, a través de su sacrificio y su resurrección y del derramamiento de su sangre, Él nos perdonó de nuestros pecados. Pero no solamente de los pecados que tú hiciste pasado, sino también de los que hacemos futuros. Porque no sabrá Dios, como dice la Biblia, el que dice que no peca es mentiroso. Todos cometemos pecados, errores, porque el que dice que no, ¿qué? ¿Es qué? Mentiroso. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, te perdonó los pecados antes de venir a Cristo. Pero ¿qué pasa con los pecados después de que tú recibiste a Cristo? Que Él ya también contaba con esos pecados para perdonar. Y muchas veces nosotros nos autocondenamos solo cuando ya por su gracia Él te perdonó. Gracias por su entusiasmo. Él por su gracia ya te perdonó. Amén. Si nos arrepentimos de corazón y nos volvemos de nuevo a Dios, Él ya te perdona. Dice que Él coge tus pecados, los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero nosotros estamos con el ron. Ay, mira lo que hice ayer, ay, mira lo que hice ayer, y mira lo que hice ayer, y lo estamos autocondenando cuando Él ya te perdonó. Mira conmigo, esto es las obras que van a hacer aquí, van a levantar los muros y eso. Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas allá afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este hombre recibió algo de parte, parabólicamente, de parte de un Señor, que debía de haber ¿qué? Debía de haber multiplicado lo que le dio. Pero sin embargo dice que cogió y lo escondió porque tuvo ¿qué? Miedo. ¿Saben ustedes que el miedo nos hace esconder nuestros talentos? ¿Saben que a veces tenemos un talento, por ejemplo, no sé, para hablar en público, y el miedo a veces nos cohíbe, y ese miedo estamos enterrando el talento que Dios nos dio? O alguien que quiera cantar, qué sé yo, o alguien que quiera realizar cualquier cosa. Pero hay veces que los temores y los miedos hacen que nosotros enterremos nuestros talentos. Y digan conmigo, todo lo que yo no multiplico para Dios, me será quitado y le será dado al que tiene más. O sea, en otras palabras, como está escrito, que si a María Dios le dio 5, a Natalia 10 y a María 1, María que tiene 5, si lo multiplica, Dios se lo da más. Ella, si tiene 10 y lo multiplica, Dios le sigue dando más. Pero María, que solamente tiene 1 y no lo multiplica, dice que se lo quitará y se lo añadirá al que más tiene. Esto es profundo. ¿Por qué? Porque cuando uno no multiplica para Dios, aun lo que tú no tienes, escucha esta palabra, lo que no tienes te será quitado. Por eso en el reino de Dios el Señor te habla, dice que quiere que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma, porque todo dentro del reino de Dios tiene que ver con avance, con multiplicación, con conquista, con avanzar en la vida, con crecimiento. Todo en el reino de Dios no tiene que ver con restar, sino con sumar. Amén. Entonces Dios, lo único que te va a quitar Dios, ¿sabe qué? A ti y a mí, nuestras viejas manías, para que el nuevo hombre en Cristo Jesús nazca. Eso es lo único que nos va a quitar, lo que no nos conviene. Pero todo lo bueno, Él te lo quiere multiplicar. Amén. ¿Amén? Amén.
Ya conmigo, todo lo bueno Dios me lo quiere multiplicar. Todo lo bueno Dios me lo quiere multiplicar. Hijos, estos tienen 5, 6, 7, 8, 9. Abraham dice que va a ser un grupo propio, va en el camino. Ahora, somos presos, escucha esta palabra, somos presos de nuestras excusas. Somos presos de nuestras propias excusas. Porque muchas veces se hacen realidad cuando yo las declaro por mi boca y cuando no logro vencerlas. Porque puede ser que tengamos excusas sin conocimiento, pero a través de Dios y su palabra podemos vencerlas. Todo se puede vencer en Dios. Entonces lo peor de las excusas es cuando nos la creemos y empiezan a determinar nuestras convicciones. O sea, cuando yo digo una excusa y me la creo y determinan mis convicciones, yo ahí ya estoy listo. Porque Dios, como hemos dicho al principio, no te levanta de las excusas, pero sí del fracaso. Entonces la gente le tiene miedo al fracaso. Mira, a la inversa. La gente le tiene miedo al fracaso y por eso no hacen las cosas. Y se excusan. Pero no acabamos de entender de que del fracaso, cuando tú fallas, Dios te puede levantar, pero no de las cosas. Amén. Entonces no pongamos excusas para Dios. ¿Habrá excusas para servir a Dios? ¿Habrá excusas para adorarlo a Él? Amén. Pastor, no tengo tiempo. Pastor, otro. ¿Hay excusas para leer su palabra? Él nos enseña de que todo tiene su Tiempo. y todo tiene su Hora. amén. El miedo parece una excusa válida, pero no lo es. Hay gente que a veces no hace las cosas por miedo, como hemos dicho al principio, y parece una excusa válida. Por ejemplo, yo ayer me fui a los toros con mi niño a ver un amigo mío que toreó. Y hay gente que quizás diga, voy a ponerse delante de un toro, da miedo. Pero si alguien tiene un deseo de dedicarse a esa profesión, tiene que vencer ese miedo. ¿Sí o no? Amén. Alguien tiene un miedo para emprender y abrir un negocio. Y yo tengo miedo, no lo abro, porque es que la cosa está mala y si estamos en crisis, ¿cómo hago? ¿Cómo no hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si tú lees en Apocalipsis, no me acuerdo si es el capítulo 21 por ahí, o el 20, bueno, por ahí está, en Apocalipsis está seguro. Hay una lista de características y de cosas de las personas que nombran que no entrarán en el reino de los cielos. Y el primero que nombra son los cobardes. Amén. Dice los cobardes, ni los hechiceros, ni ni los homicidas, nada. Pero te nombra a los cobardes, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía. Amén. Así que levante su mano conmigo y diga, Dios me ha hecho valiente. Dios me ha hecho valiente. Pero dígalo creyéndolo de verdad. Dios me ha hecho valiente. Dios me ha hecho valiente. Diga, yo soy valiente. Yo soy valiente. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho que Dios le decía a Moisés, yo soy? ¿Cuántas veces tú has dicho por tu boca, yo no puedo? O yo soy torpe. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, tú sabes que soy torpe? ¿Sí o no? Cada vez que tú dices, yo soy, te estás apropiando lo que estás declarando negativamente. Pero ¿por qué no cambiamos eso? Y en vez de decir, yo soy torpe, decimos, Señor, yo sí puedo. Amén. Yo sí sé hablar. Yo sé relacionarme con la gente. Yo voy a saber crear empleo. Yo voy a saber abrir un negocio o emprender algo. Yo sí, yo puedo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo, porque Él te fortalece. Entonces cambiemos. Lo mismo te cuesta hablar, yo no puedo, que lo mismo podrías decir, yo sí puedo. Lo mismo. Yo no puedo. Algunos dicen, yo no puedo con mi suegra, yo ahí lo entiendo. Dios mío, Fernandito. El miedo parece una excusa válida. Ay, María, después te va a meter mano. Pero no desperdiciemos los talentos. Diga conmigo, yo tengo talento. Yo tengo talento.
Dígale al que tiene al lado, tú tienes talento. Multiplícalos. Amén. Amén. Si confiamos en el Señor, que está de nuestro lado, no debería de haber lugar para el temor. ¿Ustedes creen que Dios está con nosotros, sí o no? Amén. ¿Amén? Levante su mano y diga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Tú lo crees de verdad? Amén. Mira, me encanta la madre de Lorena, que siempre dice, le digo, hermana, ¿cómo estás? Bendecida, en victoria, prosperada. Me encanta eso. ¿Cómo está, hermana? Bendecida, prosperada y en victoria. Entonces, el temor en nuestro corazón, ya para ir concluyendo, tranquilo que ya nos vamos. El temor en nuestro corazón es una mala semilla que te va a paralizar. Yo siempre he sido de la manera de pensar que prefiero equivocarme haciéndolo que equivocarme y no haciéndolo. No tengas miedo por equivocarte al hacerlo. Ten miedo, más bien, el no hacerlo. Bueno, ten miedo no. Rompe ese miedo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si tú le des de Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres que tienen una historia dentro de la palabra de Dios, todos fallaron y todos se equivocaron. No va a encontrar ni uno perfecto. Ni uno. Todos tuvieron caídas, todos tuvieron fracasos, todos tuvieron errores, todos tuvieron sus altas y sus bajas. Elías pidió a Dios que se lo llevara, depresivo. Todos tuvieron sus altas y sus bajas, pero siguieron intentándolo. Entonces, de las excusas, Dios nunca te va a sacar. Pero aunque tú lo hagas y te caigas, lo vuelvas a intentar y te caigas, lo vuelvas a intentar y te levantes y te caigas, al final de todo, ¿sabes qué? Vas a tener la victoria. Porque Dios mira el corazón de aquellos que, aunque fallen y se equivoquen, digan, yo voy a volver a intentarlo de nuevo. Por eso Jesús a Pedro le dijo, Pedro, vámonos a pescar, cuando él venía de pescar toda la noche. Y él dijo, lo voy a hacer una vez más en tu Nombre. tu palabra o en tu nombre, ¿verdad? Entonces dígale al que tiene al lado, no dejes de hacer No dejes de hacer lo que Dios nos manda. lo que Dios nos manda. No hay excusa válida para no experimentar la vida que Dios diseñó para nosotros. O sea, no hay ninguna excusa válida. Las excusas no son válidas. Cuando yo estuve en el ejército, ahí había un dicho que además es bíblico. Como tú dijeras, ahí no puedo. Además le hicieron una camiseta que ponía prohibido decir no puedo. Tú no podías decir no puedo, porque como tú dijeras no puedo, de momento te decían al suelo 50 flexiones. ¿Ya? Y como dijera no puedo en el suelo 50 flexiones, decían quédate otros 50 por decir no puedo. Y como te cogiera en el agua en invierno, da igual, a las 3 de la mañana, mis sargentos que no puedo. ¿Cómo? Al agua, a las 3 de la mañana, mojado, con la ropa mojada, un pollo mojado, por decir no puedo. El reino de Dios es comparable a una organización militar. Él es nuestro coronel, o capitán, como viene a llamar, máximo, coronel, ¿verdad? Pero en Dios uno no puede tener en tu vocabulario, no puedo. Uno tiene que decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él. Fortaleza. Entonces no es bíblico decir no puedo. Hay que decir todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. No tengo trabajo, pero todo lo puedo en Cristo. Voy a seguir creyendo, voy a seguir buscando, voy a seguir batallando. No tengo empleo, pero todo lo puedo en Cristo. Yo sé que Él me va a abrir puertas, que Él me va a bendecir, que Él va a poner gracia y favor sobre mi vida. Quizás no tengo una familia hoy como quisiera, pero todo lo puedo en Cristo. La familia se va a restaurar, el matrimonio se va a restaurar, los hijos vuelven a casa. Quizás te está fallando cualquier historia, pero todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. No hay nada fuera de Dios que no se pueda hacer y conseguir, porque si Dios está contigo, no hay de qué temer, no hay de qué atemorizarse, porque Dios
puede hacer el gran milagro que tú estás esperando. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que avanzar, tenemos que intentarlo, tenemos que decir, yo creo que aunque tenga fallos, aunque tenga errores, pero en Cristo Jesús y en Dios, dice la Escritura, haremos proezas. Así que levanta tu mano y ponte de pie y declara conmigo, en Dios vamos a hacer proezas.